Buenas noches a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias de verdad por venir. Hicimos en muy corto tiempo, estoy impresionada realmente la cantidad de personas que han respondido. Les damos muchísimas gracias esta noche. Voy a hablar muy rápidamente qué es Movimiento Hispano de América. Nuestra misión: despertar y concientizar a la Iglesia de Dios acerca del daño que ciertas nuevas ideologías contrarias a la palabra de Dios está produciendo en las sociedades del mundo, y poder defendernos de ellas con sabiduría. Nuestro objetivo es realizar conferencias, charlas, talleres educativos e informativos acerca de temas de gran importancia, como son la economía, el globalismo, la ideología de género, el aborto, la teoría crítica de la raza, para que sepan de qué se trata el currículo escolar sexual de ahora que están dando a nuestros niños, entre otros muchos temas relacionados para poder contrarrestar y deshacer la agenda y planes de los activistas de estas ideologías de una forma organizada y científica que abarque todos los ámbitos de la sociedad, como es lo jurídico, lo moral y lo espiritual. Entonces, en nuestras charlas, conferencias, nos tomamos el tiempo para invitar a personalidades y profesionales en su área, pero altos, o sea, que saben lo que están diciendo, que son informados. Y en esta noche tenemos a Agustín Laje. Él es licenciado en Ciencias Políticas, escritor, politólogo, tiene máster en Filosofía y conferencista, es argentino. Así que de verdad para los argentinos tienen un orgullo de tener a Agustín Laje como representante. Es coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda y autor de su nuevo libro La Batalla Cultural, con récords de ventas. Esperamos que disfruten la conferencia, y que quiero dar un fuerte agradecimiento a la Iglesia Bautista de Resurrección, a Asbel Carbonell, muchísimas gracias por toda tu ayuda, al pastor Samuel Colombé, no lo veo, ok, muchísimas gracias por abrirnos sus puertas. Y bueno, esto no va a ser la última conferencia, van a haber muchísimas más, y todo el que desee saber qué conferencias vienen, pueden anotar su nombre, su teléfono o su email para que sean informados. Le voy a dar el pase a Agustín Laje. Un aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias al Movimiento Hispano de América por lo que está haciendo. Estuve conversando no solamente hoy, sino también ayer con sus integrantes, y la verdad que es maravillosa la tarea que se han emprendido a hacer. Gracias a la iglesia en la que estamos hoy también por abrirnos las puertas con tanta hospitalidad. No se imaginan lo bien que me han recibido, de verdad. Me han recibido con lujos, así que realmente muchas gracias. Yo tengo en este momento un desafío, que es hablar lo más rápido que pueda, porque quiero meter mucho contenido, mucho más del que vamos a poder desarrollar, ya que tenemos 1 hora y media, ¿sí? Con lo cual les pido una atención máxima, y si tienen la posibilidad de incluso tomar notas, eso, digamos, hace que uno mantenga mejor puesta la atención, dado que tengo que desarrollar temas que no son muy fáciles, tienen su nivel de complejidad, y además quiero ir por muchos temas, dado que no estoy muchas veces en Miami.
quiero sacar jugo a esto, ¿sí? Voy a hablar de la agenda globalista y dentro de la agenda globalista voy a desarrollar dos elementos de esa agenda, que son la ideología de género y el aborto. El aborto lo voy a desarrollar desde una óptica politológica e histórica y la ideología de género la voy a desarrollar desde una óptica filosófica y politológica. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Creo que, sin embargo, los enfoques tienen un plus. ¿Cuál es ese plus? ¿Cuál es ese valor agregado? Bueno, que ustedes se van a ir hoy, esta noche, con muchos argumentos que son realmente difíciles de refutar por sus adversarios, ¿sí? Ya no van a tener que decirles simplemente yo estoy en contra de esto porque acá está escrito en la Biblia, sino que además, si su adversario no cree en la Biblia, pues ustedes tendrán esta noche herramientas para poder enfrentar sus debates. Bien, me van a ayudar, entiendo, los amigos de la técnica con las filminas. Vamos a ir a la próxima. Voy a explicar muy rápido qué es esto de la agenda globalista o que también podríamos llamarla la agenda progre globalista. Miren, el mundo desde el siglo XVII se organizó políticamente en estados, ¿sí? ¿Qué es un estado? Es una organización de base territorial, esto significa tiene un territorio el estado, ¿sí? Que monopoliza el uso de la fuerza en ese territorio. ¿Qué significa monopolizar? Bueno, que yo soy el único que va a ejercer la fuerza en ese territorio. El Estado es el que tiene el derecho de la fuerza en su territorio. Por lo tanto, tiene soberanía. La palabra soberanía significa quién es el que manda. ¿Quién es el que manda en el Estado? Dentro de un territorio específico, pues el Estado que opera en ese territorio, ¿sí? A partir del siglo XVII, el mundo se dividió en estados, los estados acordaron que tenían soberanía, o sea que cada estado decidía sobre su territorio, tanto así que cuando un estado A quiere decidir sobre el territorio que no le pertenece, o sea, de un estado B, ¿qué ocurre? Hay un conflicto, que puede ser diplomático o puede ser armado, ¿bien? ¿Por qué? Porque damos por sentado de que en mi territorio gobierno yo, en tu territorio gobernás vos, no me molestes a mí, yo no te molesto a vos. Ese fue el principio de organización política desde el siglo XVII y eso es lo que hoy se está viniendo completamente abajo. ¿Por qué se está viniendo abajo? Porque el Estado está dejando de ser soberano. El Estado ya no está decidiendo sobre su territorio, sino que hay distintas fuerzas extraterritoriales, incluso más aún no territoriales, que empiezan a decidir por todos los estados del mundo al mismo tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Naciones Unidas. ¿Cuál es el territorio de Naciones Unidas? Es decir, yo agarro un mapa, ¿no? Agarro esos mapas que nos daban en el colegio, donde vamos viendo las líneas de las fronteras de cada estado. ¿Y dónde encuentro yo Naciones Unidas? No las encuentro en ningún lugar, no tienen un territorio. Y sin embargo, todo el globo es su territorio. Porque las decisiones que se operan en Naciones Unidas tienen un impacto sobre todos los países del mundo. Ya vamos a ver algunas de esas, digamos, de esos ejemplos. Piensen ustedes en la Organización Mundial de la Salud. Ellos han regimentado la manera en que teníamos que llevar adelante la pandemia, sin ir más lejos. Todos los ministerios de salud del mundo, salvo excepciones, pocas, ¿qué hacían? Esperaban a ver cuál era la orden de quién, de la OMS, ¿sí? O sea, de la Organización Mundial de la Salud. Son algunos ejemplos entre muchos otros más que podríamos dar de cómo el Estado empieza a perder su soberanía y esto genera un problema gigante, que es que la soberanía en nuestros estados occidentales la denominábamos con la palabra democracia. Demos en griego significa pueblo, ¿sí? Y kratos significa poder. ¿Quién tenía el poder en el Estado soberano? En la democracia, el pueblo. ¿Quién lo tenía en la monarquía? El rey, por ejemplo, ¿no? O sea, hay soberanía, pero la tiene el rey. En la democracia la tiene el pueblo. ¿Y cómo ejerce el pueblo su democracia? Con un voto. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez votaron a alguien de Naciones Unidas? ¿Alguna vez votaron a quien dirige la OMS? No. Y sin embargo, esa gente tiene poder soberano sobre nuestros estados. Con lo cual, digamos, esto está modificando radicalmente. Hoy estamos viviendo un punto de inflexión histórico que corta un proceso que empezó en el siglo XVII y que está terminando en este momento y nosotros estamos siendo protagonistas, o más bien espectadores por ahora, vamos a ver si seremos protagonistas o no, de ese cambio. Bien, esa agenda progre globalista tiene distintas,
distintos elementos. Vamos a ir a la próxima. Voy a simplemente ilustrarlos. El feminismo, ya vamos a hablar un poco del feminismo, es un asunto clave de la agenda globalista, tanto así que se expresa de la misma forma y al mismo tiempo y con la misma ferocidad en todos los países, ¿sí? Vamos a la próxima. El LGBTQIA+, ¿sí? Que así es como hoy lo llaman en Canadá, por ejemplo, ¿sí? Cada vez le van agregando más siglas, ya vamos a ver también por qué, pero son los mismos símbolos. Digo, la bandera LGBT hoy lo recubre todo, ¿sí? Ya a nadie le resulta extraña. Vamos a la próxima. La inmigración descontrolada es un asunto también que es funcional a esa agenda porque empieza a quebrar las lealtades nacionales. Yo, para imponer una soberanía que no dependa del Estado, sino de un marco mucho más amplio, necesito ir quebrando las lealtades nacionales. Vamos a la próxima. Sobre todo en países donde la inmigración es realmente diferente. Por ejemplo, hemos tenido una diáspora venezolana, pero eso no ha conmovido las estructuras de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque Venezuela es parte de la civilización occidental, a donde ha emigrado esa gente, 6 millones más o menos. Ahora, imagínense ustedes en España recibiendo gente de poblaciones musulmanas o de pueblos africanos, con costumbres totalmente distintas, con hábitos totalmente distintos, con concepciones de la vida totalmente distintas. Entonces eso genera un problema y la gente que lo promueve lo sabe. Vamos a la próxima. El ambientalismo, el abortismo, que es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos adelante. Como les digo, tengo que ir muy rápido con algunas cosas y con otras me voy a detener un poco más. Claro, esta agenda globalista para, digamos, avanzar necesita destruir ciertas lealtades. Las lealtades familiares son un gran problema para esta agenda. ¿Por qué? Porque la familia es un tapón frente al Estado y frente al poder. Yo necesito quitar ese tapón de por medio y acceder directamente a un individuo despojado de sus lazos más profundos. Un individuo que está desnudo, que está atomizado. Por eso es importante la destrucción de la familia para esta gente y ya vamos a ver algunos ejemplos también. Vamos a la próxima. Todo esto es una introducción nada más, ¿sí? Las lealtades religiosas, yo necesito que la gente acepte tener un único amo, ¿sí? Y yo tengo un problema en la gente que entiende que el soberano, por ejemplo, es Dios. ¿Por qué? Porque si yo le ordeno a esa gente que, por ejemplo, haga abortos y esa gente me dice, no, yo respondo a otro tipo de ley, yo tengo un problema. Y yo quiero que esa gente se adecue solamente a una ley. Y en este caso a la ley del Estado o más aún a órdenes que provienen, ya vamos a verlo, desde Naciones Unidas. Vamos a la próxima. Y por supuesto, algo que ya hemos dicho, destruir las lealtades nacionales para que la gente empiece a perder su patria, ¿sí? Que es lo que está pasando en grandes figuras como la del ciudadano del mundo. Hoy todo el mundo quiere ser no ciudadano de su patria, sino ciudadano del mundo y sacar su foto en el Machu Picchu y ese es casi como que su nuevo DNI, ¿no? No sé si lo han visto. Esas fotos así como pensativos mirando el horizonte y bueno, soy un ciudadano del mundo. Lo cual es una locura, pero está sucediendo y la gente está desarraigada, ya no echa ninguna raíz. Vamos a la próxima. Entonces vamos a meternos con el primer tema. Eso fue una introducción para que nos ubiquemos más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos a hablar ahora en más o menos 40 minutos sobre la agenda del aborto. Hay muchas formas de hablar del aborto. El aborto es un tema que, digamos, se puede abordar desde la medicina, se puede abordar desde la psicología, se puede abordar desde la teología, se puede abordar desde la economía y se puede abordar desde la política y de la historia, que es lo que yo voy a hacer ahora. Yo les voy a comentar cómo se fue desplegando, atiendan bien a esto, cómo se fue desplegando el discurso a favor del aborto desde principios del siglo XX hasta hoy. ¿Qué tiene de interesante empezarles a contar cómo los abortistas defendían el aborto a principios del siglo XX? Bueno, lo interesante es que ustedes puedan ver cuáles son los objetivos reales atrás del aborto, porque hoy están muy bien maquillados. Hoy nos van a decir que el aborto es por el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, por derechos sexuales y reproductivos, para que las mujeres no se mueran abortando en la clandestinidad, pero todo eso está encubriendo una agenda muchísimo más profunda que la podemos desenterrar
si vamos a la historia y vemos cómo se organizó ese movimiento abortista. Eso va a ser algo muy importante en nosotros, que es dejar de creer que si esta gente tiene éxito es porque va con un pañuelito verde a pedirle a políticos que les legalicen el aborto. Esto tiene éxito porque responde a intereses mucho más profundos que el de algunas locas que se tiñen los pelos de las axilas y que tiran piedras contra una iglesia. ¿Sí? Tiene realmente un efecto mucho, mucho más hondo que eso. Entonces vamos a la próxima y voy a empezar con el primer tipo de discurso. ¿Me siguen? Vamos a hablar de 4 discursos, 4 formas en que esto se presentó al mundo. A principios del siglo XX, lo primero que dijo el sector abortista es que queremos abortos para mejorar la raza y para mejorar la especie. Eso es lo que podemos llamar un discurso eugenésico. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, miren, ahí hay 2 palabras que están involucradas. Eu, que significa bueno. Piensen ustedes en la palabra eutanasia, que es más frecuente. Eu y tánatos. Tánatos es muerte. Eu es bueno, la buena muerte. Bueno, no sé si tal cosa existe, pero la propaganda requiere de esa palabra. Entonces nos hablan de eutanasia. ¿Y qué es eugenesia? Gen. ¿Qué es el gen? El origen, ¿no? Y además el gen tiene que ver con nuestra genética. Quiere una buena genética en el ser humano. ¿Conocen ejemplos ustedes de pueblos que hayan llevado adelante políticas o prácticas eugenésicas? A ver, los nazis. Los nazis, por ejemplo. Claro, el nazismo ponía en práctica políticas eugenésicas, por ejemplo, para acabar con la vida de discapacitados. No queremos que nuestra raza aria tenga discapacitados porque eso va complicando la perfección del gen, ¿sí? O, por ejemplo, los espartanos, mucho más atrás. Los espartanos eran un pueblo guerrero, griego, de la antigua Grecia, ¿y qué hacían cuando nacía un niño débil? Lo mataban, porque no iba a servirles para su estirpe guerrera, ¿sí? El aborto empezó a presentarse de esa manera, vamos a la próxima, nada menos que con la fundadora de lo que hoy es Planned Parenthood. Bien, la señora que ustedes ven en la pantalla se llamaba Margaret Sanger. Ella creó la PPFA. ¿Qué es PPFA? Planned Parenthood Federation for America. ¿Sí? Es una red de clínicas abortistas, la más importante de Estados Unidos, que en el año 1952 va a generar una organización internacional llamada IPPF, International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. La IPPF es la que hoy está financiando los grupos abortistas en todo el mundo. ¿Bien? ¿Cómo creó Margaret Sanger esta organización? Argumentando cosas como la siguiente. Miren, el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. Queremos que los menos aptos no puedan tener hijos y para eso necesitamos controlar la natalidad. Necesitamos clínicas de control natal. Estas van a ser las bases de Planned Parenthood. Vamos a ir a la próxima. Yo quiero que ustedes noten, porque ustedes podrían pensar, ¿y dónde dijo esto? ¿De dónde sacó esto? Todo lo que ustedes van a ver en la pantalla, y esa es la función de la pantalla, está citado en documentación oficial. En este caso, nada menos que una revista de control natal que esta señora dirigía. ¿Bien? Entonces, si hay alguna duda, las fuentes siempre están en pantalla y siempre son oficiales, no son fuentes de segunda mano, ¿sí? El conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y en última instancia a una raza más limpia. Esto encantó a grandes financistas y esta señora empezó a recibir mucho dinero de organizaciones como la Fundación Rockefeller. Vamos a ir a la próxima. Este es el señor John Rockefeller III, miembro de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos y del mundo. Bien,
él empezó a financiar el trabajo de Margaret Sanger, él financió la creación de IPPF y él financió otros organismos como el Consejo de Población, en el cual se incorporaron médicos eugenésicos al por mayor. Vamos a la próxima. Vamos a pasar, estas son revistas que ellos siguen sacando hasta el día de hoy, de control de la natalidad. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Ahora bien, hay un momento de la historia en el siglo XX donde ya no podemos seguir diciendo que queremos abortos y control natal para limpiar la raza. ¿Cuál es ese momento? ¿En qué momento les parece a ustedes que ya es absurdo seguir diciendo queremos que nos apoyen con el aborto porque hay que limpiar la raza? Claro, la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, pierde el eje, entre ellos pierde el nazismo, y la verdad es que si yo quiero recaudar fondos para mi causa abortista, lo último que tengo que hacer es decir que quiero limpiar la raza. Es absurdo. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el discurso, dar otro tipo de argumentos. Acá empiezan a fluir nuevos tipos de argumentos, ¿sí? Y se va conformando lo que podemos llamar el discurso económico. ¿Qué plantea el discurso económico? Miren, hay que controlar la natalidad porque eso nos va a hacer más ricos. No es para la raza, no es para limpiar la raza, es porque esto nos va a hacer más ricos. Vamos a la próxima, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, demócrata, generalmente esta agenda lo van a ver y lo van a confirmar, involucra siempre al Partido Demócrata, ¿sí? No es una opinión, digo, son hechos, es un asunto fáctico, ¿sí? Histórico incluso. Lyndon Johnson, en el año 1965, da un discurso en el 20º aniversario de Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas se creó en 1945, después de la guerra. 20 años más tarde, este señor se para en un atril como este, solo que no tenía la cruz, y va a decir lo siguiente. Actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es mucho más económico acabar con la pobreza impidiendo que los pobres nazcan que ayudándolos una vez ya nacidos. Una vez ya nacidos es muy complicado sacarlos de la pobreza, más que complicado es caro. Es mucho más caro sacarlos de la pobreza que matarlos antes de que nazcan. O esterilizarlos, que es una práctica que también se llevó adelante al por mayor en muchos países. Con lo cual acá ya vemos que ya no es un asunto de raza, es un asunto de dinero, ¿sí? Vamos a la próxima. En el año 1966, John Rockefeller III redacta una declaración de población y consigue la firma de 30 líderes mundiales, de 30 presidentes. Ustedes piensen en el poder que tenía este tipo, ¿eh? Consigue que 30 presidentes le firmen esa declaración. ¿Qué cosas dice en esa declaración? Entre otras cosas la que sigue. Creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el Plan Nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. ¿Esto qué significa? ¿Querés lograr tus metas económicas? Controla la forma en que tu población se está reproduciendo. Limítalos. ¿Cómo? Ya vamos a verlo. Vamos a la próxima. En el año 1967, en el 67 se crea en Naciones Unidas el Fondo de Población. Acuérdense de este organismo de la ONU. El Fondo de Población es un órgano que tiene como objetivo controlar la natalidad en el mundo. Bien, y esto se crea en el año 1967. Todo esto es público. Ustedes no se vayan a pensar que esto es algo que, bueno, yo lo fui a desempolvar porque me infiltré en algún órgano. No, esto es público. Ellos tienen su página en internet a la vista de todos. Nada de esto es secreto, el punto es que hay que buscarlo, investigarlo, que es lo que yo he intentado hacer, ¿sí? En el año 68, Robert McNamara, un importante político norteamericano, asume la presidencia del Banco Mundial, otro organismo internacional, desde donde dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros.
Claro, está creciendo mucho la población y eso va a afectar económicamente. ¿Qué hay que hacer entonces? Limitar la forma en que crece la población. Vamos a la próxima. Bueno, vamos a la próxima. Esto es mucha más información y yo les he comentado que teníamos que sintetizar un poco. Vamos a la próxima. En los años más o menos 60-70, empieza a darse cuenta este tipo de élite que el discurso económico no estaba funcionando muy bien, que no terminaban de convencer a determinados pueblos, sobre todo del tercer mundo, de que necesitaban controlar la natalidad. Y entonces empiezan a crear otro tipo de discurso hacia los años 70, que fue el discurso sanitario y de derechos. Y esta fue la clave de su éxito. Ya no te van a decir que lo quieren para mejorar la raza, ya no te van a decir que lo quieren para mejorar la economía, te lo van a decir que lo quieren porque son derechos humanos y porque están muy preocupados por la salud de la mujer. Y esa fue la clave. Miren ustedes cómo la misma gente que te hablaba en los otros términos, ahora te empieza a hablar de esta manera. Vamos a la próxima. En el año 72, este señor, que es un protagonista en esta historia, ya habrán visto ustedes, ya va a ser miembro del Congreso norteamericano y va a tener una comisión. Una comisión que, miren ustedes el nombre, Comisión en Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica. Lyndon Johnson le va a haber pedido en el año 68 que hiciera un informe sobre el estado de la población y su crecimiento. Ese informe se publica en el año 72 y ese informe se llama coloquialmente el informe Rockefeller. Es un informe del Estado norteamericano, ¿sí? Porque este señor ya está integrando el Congreso. ¿Y qué dice ese informe? Entre otras cosas, lo siguiente. Creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. No, el aborto no es para controlar la natalidad, no se me asusten, es porque estamos preocupados por la salud de la madre y del infante. Qué cínico, ¿no? Digo, el aborto si algo hace no es curar al niño por nacer, es despedazarlo. Pero este señor lo va a presentar así y se va a empezar a dar cuenta que de esa forma la cosa llegaba con mucho más fuerza a quien él necesitaba que llegara así. Vamos a la próxima. En ese informe, y atiendan esto porque acá está la clave, acá está el quiebre, ¿sí? En ese informe también dice Rockefeller que para impulsar ese tipo de agendas van a tener que apuntar hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Claro, él se da cuenta que en Occidente el cristianismo cuenta con un concepto muy fuerte que es el concepto de la dignidad. ¿Qué significa la dignidad? Significa valor supremo. El valor supremo de la vida humana es que no hay nada más valioso que la vida. Por eso la vida humana es digna, porque no puedo encontrar nada más valioso que esa vida. Y por lo tanto no tengo derecho ni a mutilarla, ni a torturarla, ni a asesinarla, porque es digna. Ahora, ese concepto me trae a mí un problema si yo quiero impulsar la agenda del aborto. Y es que ahí hay vida humana y yo quedo desarmado, no puedo avanzar. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la ética. Dar una batalla cultural, podríamos decir. Cambio la ética. ¿Qué hago con la ética? Saco el concepto de dignidad y lo cambio por el deseo de la madre de tener a su hijo. ¿Y qué pasa? El valor de la vida del ser humano ya no está en función de sí misma, ya no vale per se, ya no vale de una forma intrínseca, sino que la vida vale porque fue deseada. Con lo cual, si no fue deseada esa vida, ya no vale. Y si ya no vale, ya no es una persona. Y si no es una persona, le podemos quitar la vida. ¿Se dan cuenta cómo, digamos, a ver, esto no fue un invento de una chiquilina con un pañuelo verde? Eso es lo que yo les quiero decir. Ellas repiten cosas que han sido muy bien horneadas, que fueron tanteadas de distintas formas y que en un momento dijeron, acá está la clave. Ahí está. Vamos a ir por el tema de la mujer. Año 1972. Nosotros estamos en el año
2022. Estamos hablando de 50 años atrás. Esto no es un tema nuevo. Esto es un tema realmente viejo. Medio siglo llevamos ya. Vamos a ir a la próxima para ver cómo esto va avanzando todavía más. Claro, solo un año más tarde, ¿qué aparece? Roe versus Wade. ¿Qué fue Roe versus Wade? Fue un fallo que legaliza el aborto, básicamente, para no hacerlo más complejo, ¿sí? Fue un fallo en los Estados Unidos que fue armado, fue una causa falsa de violación, que fue falsa y después la protagonista dijo que había sido armado por grupos feministas, ¿sí? Y eso generó la legalización del aborto en este país, solo un año después del informe Rockefeller. ¿Casualidad? En el año 74, o sea, un año después de Roe versus Wade, se organiza en Naciones Unidas la Conferencia Internacional de Población en Bucarest, año 1974. ¿Sí? Ahí que se le dijo, los pueblos limiten la natalidad. Limiten, yo estoy tirando botellas porque le pego esto. Imagino que tengo acá una abortista, entonces estoy... No, mentira. No vaya a ser que me pongan preso por violencia de género o algo así. Ya no se puede bromear con nada, así que... Aclaro, fue una broma para quien está filmando ahí, fue una broma. Bien, vamos a ver. En el año 74 se da esa conferencia internacional de Naciones Unidas, ¿sí? Y allí, digamos, concurren 135 gobiernos. Y se encuentran con que Naciones Unidas está presionándolos para que habiliten todo un programa de control natal. Y gran parte de esos gobiernos se levantan y dicen, no, esto es imperialismo racial. Se acordaban todavía del primer discurso, ¿sí? Esto es imperialismo, esto es una presión injusta que ustedes están ejerciendo sobre nosotros y se retiran y esto fracasa. ¿Bien? Acuérdense de este hecho, pues ya vamos a volver. Vamos a la próxima. Pero perdón, atrás. Sí quiero destacar una cosa, que es que en ese Plan Mundial de Acción de Población, que fue rechazado, aparece un concepto muy interesante. Miren ustedes. El derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus niños. Claro, acá sacan de la galera un derecho humano que no aparece en ninguna convención. En una conferencia donde no se establece ningún derecho humano realmente, se sacan de la galera la idea de que existe un derecho humano. ¿A qué? A determinar el número y espaciamiento de mis hijos. Con lo cual, si yo quiero determinar que debo tener 3 hijos y me viene el cuarto, yo tengo el derecho ¿a qué? Y pues a quitarle la vida. Hay un conflicto de derechos. Es o su derecho a la vida o el derecho que me está diciendo ahora de la nada Naciones Unidas que yo tengo a decidir cuántos hijos tengo y en qué espaciamiento además. Recuerden esto porque esto va a volver a aparecer muchas veces. Esa es la idea original de que el aborto es un derecho. En el año 74, ese mismo año, pero en el mes de diciembre, va a aparecer de forma secreta un informe del secretario de Estado norteamericano llamado Henry Kissinger. ¿Sí? Henry Kissinger redacta un informe histórico llamado el Memo 200, Memorándum 200 de Seguridad Nacional y Defensa. Este documento tiene 3 destinatarios. Richard Nixon, presidente por entonces de los Estados Unidos, el director de la CIA y el director de USAID. USAID es un organismo del Estado norteamericano que tiene una actividad muy fuerte internacional dando dinero en otros países y que en el nombre de la ayuda social en verdad está generando una especie de tráfico de influencias, ¿sí? Esa es la verdad de USAID. Hoy USAID, por ejemplo, está desesperado imponiendo abortos en Centroamérica, para que usted se dé una idea. USAID en Dominicana tiene una injerencia tal que financia a los grupos abortistas de manera descarada allí adentro. Organizan sus conferencias LGBT con el dinero de USAID, por ejemplo. Hoy. ¿Pero por qué yo tengo este informe si fue secreto? ¿Yo me metí en el despacho de Nixon y lo saqué? No, este informe se desclasificó en el año 1989 por una ley de transparencia pública. Todos ustedes lo pueden leer. ¿Dónde lo pueden leer? En esa página oficial ¿de quién? De USAID.
¿Sí? Ya lo pueden leer. Es impresionante este informe. ¿Por qué? Porque este informe le va a decir a estos tres personajes que Estados Unidos debe comprometerse urgentemente en limitar el crecimiento poblacional. Por 4 razones fundamentales. Número 1, recursos naturales. Más población, en países además del tercer mundo, por ejemplo, donde tengo yo un interés en ese tipo de recursos que ellos tienen, significa que ellos lo van a consumir más. Miren, el encomillado son citas textuales del informe, ¿sí? La política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Claro, necesitamos que el resto del mundo no se me reproduzca tan rápido, sino que hago yo con esos recursos. Vamos a la próxima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes. 3 razones más. Los recursos, número 1. Número 2, la migración. ¿Qué necesita Estados Unidos, por ejemplo, respecto de México? ¿Que en México nazcan cada vez más mexicanos o cada vez menos? Menos. ¿Por qué se piensan ustedes que Biden el primer día que asumió, qué hizo? Mandó fondos federales para financiar abortos en México. No sé si ustedes sabían. ¿Sí? Entonces, no es filantropía, es control de la natalidad. Claro, más personas en México significa eventualmente más presión migratoria hacia Estados Unidos, que ese es el orden del flujo migratorio. Número 3, contaminación. Más personas en países pobres que no tienen dinero para sus plantas de reciclaje, para sus autos Tesla y para su energía limpia, más contaminación. No sé si... A ver, esto es totalmente actual. En Berlín, hoy uno puede encontrarse en la calle gigantografías que te muestran a una señora con 2 hijos y te ponen madre responsable o asesina del clima. ¿Sí? En Berlín. Esto es completamente actual. La revista El Espectador, búsquenla, de Inglaterra, un clásico, ¿sí?, del periodismo, tiene portadas denunciando a las personas que tienen hijos por asesinos del clima. ¿Sí? Y esto aparece acá, 1974. Y número 4, cuarto motivo, seguridad y defensa. Claro, esta gente venía de Vietnam. ¿Por qué perdió Estados Unidos en Vietnam? ¿Porque Vietnam tenía mucha tecnología militar? No, porque eran muchos. Porque eran muchos. ¿Por qué China tiene tanto poder? Entre otras cosas porque son muchos. 1.400 millones, ¿qué les parece a ustedes? Población es poder. Todo esto lo dice el informe, pero ¿cómo dice que vamos a operar sobre eso? Muchas medidas. Yo acá les pongo para ilustrar algunas, ¿sí? Necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fecundidad. Ejemplo mexicano. ¿Hay algún mexicano acá? ¿Sí? Pero vos sos joven, ¿qué edad tenés? Ay, no. Sí, ¿le suena la familia pequeña vive mejor? Un eslogan del gobierno. ¿Sí, también? Exacto. La familia pequeña vive mejor y uno dice, ¿y por qué el gobierno tiene que decir eso? Es decir, ¿cuál es el interés del gobierno de decir que la familia pequeña vive mejor? Bueno, que es que el gobierno quiere que haya familias más pequeñas. Con Fox, y antes también había aparecido. Entonces, hay que persuadir de distintas formas, hay que ridiculizar a la gente que tiene muchos hijos. Por empezar, una ridiculización que ya la tomamos como una cosa obvia, que es ridículo, tiene 5 hijos, ¿no? Para ello se reconoce que la asistencia bilateral, ¿qué es la asistencia bilateral? Bueno, te doy dinero y vos cumplís con este deseo mío, ¿sí? A la población es el instrumento más grande e invisible para llevar la política estadounidense en esta área. Es decir, vamos a empezar a desembolsar dinero para esto. Bien, próxima. Existe el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados, en materia de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Bucarest, claro, venían de ahí. Venían de lo que había pasado. ¿Se acuerdan que yo les dije? No, ahí fracasaron. Entonces, está diciendo, existe este peligro. ¿Cómo hacemos para lidiar con este peligro? Bueno, es tan importante, tanto en el estilo como en la sustancia, evitar la evidencia de coerción. ¿Qué es la coerción?
Es que te estoy maniatando, te estoy obligando, te estoy coercionando. ¿Que hay que evitar la coerción? No, la evidencia de coerción. Es decir, vamos a hacerlo, vamos a coercionar, pero no dejemos rastros. Esa es la idea. Vamos a la próxima. Nos habla de que hay que adoctrinar a la nueva generación de niños con respecto a la conveniencia de familias más pequeñas, usar los organismos de las Naciones Unidas como la OMS, el Fondo Mundial de la Población, el Banco Mundial, UNICEF, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Y miren esta, vamos a concentrarnos en la última parte de la cita. Dice, hay que minimizar las acusaciones de una motivación imperialista detrás del apoyo a actividades de población afirmando, atiéndanme, afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación por el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. Estamos muy preocupados ¿por quién? Por la mujer que tiene un derecho a determinar el número de hijos. ¿Para qué vamos a decir esto? Para minimizar las acusaciones de que este plan responde a otros intereses, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer y eso es lo que va a ir muy, muy bien. Vamos a la próxima. Esta es la azul. Miren, esto aparece al final del informe. Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Este es el motivo por el cual Richard Nixon, republicano, rechaza el informe. Y dice, no, esto es un informe que me está pidiendo que impulsemos el aborto en el mundo. Lo rechaza, pero después Nixon va a caer con el Watergate. Y va a venir, ¿quién? Gerald Ford. Y Gerald Ford en el año 1975, vamos a la próxima, lo va a implementar. Va a tener en su despacho este informe y lo va a hacer política oficial del Estado norteamericano. Vamos a la próxima. No quiero perder mucho más tiempo con temas históricos. Carter va a seguir con la misma política. Vamos a la próxima. Quien lo va a frenar va a ser un republicano llamado Ronald Reagan. Pero después se va a volver a poner en marcha en los tiempos de Clinton. En los años 90 esto tiene mucho empuje y ya durante Obama se corona el proyecto, ¿sí? Ahora, les quiero mostrar qué pasa en los 90. En los 90, Naciones Unidas hace muchas conferencias. La conferencia del medio ambiente, la conferencia de los derechos humanos, la conferencia de la mujer en el año 95, la conferencia internacional de población y desarrollo en el año 94. ¿Les suena ese nombre? Ese nombre era el mismo que había tenido la del año 74, 20 años antes, en Bucarest, pero ahora la van a hacer en el Cairo, y en el Cairo les va a ir muy bien. Van a darse una revancha de lo que había pasado hacía 20 años y esta vez le van a acertar. Esto que ustedes ven en pantalla es el informe, vamos a la próxima. Así empieza el informe, con una especie de preámbulo. Entre otras cosas, nos dice esto, miren, atiendan bien esto, pues es impresionante. Dice, durante los 6 años, esto es el año 1994, ¿sí? Durante los 6 años que quedan de este diseño de importancia, las naciones del mundo con sus actos u omisiones elegirán entre toda una gama de posibles futuros demográficos. La variante baja, media y alta de las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas para los próximos 20 años van de una variante baja de 7.100 millones de personas a una variante media de 7.500 millones de personas y a una variante alta de 7.800 millones de personas. Claro, ¿qué te está diciendo la ONU? Mira, yo ya sé cuánta gente puede haber en el mundo en 20 años. Una variante baja, 7.100, una media, 7.500 y una alta, 7.800. Ahora resulta que entre la variable alta y la baja tengo varios cientos de millones que no quiero tener. Tengo que forzarme, ¿qué dice la ONU en todo este informe? Me tengo que forzar para que lo que se cumpla sea la variante baja o la alta. La baja. ¿Y cómo quiero cumplir la variante baja? Vamos a la próxima. Entre otras medidas, la 7.16 nos dice que para el año 2015 todos los estados deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén
legalmente permitidos. Que no están legalmente permitidos. Ahora yo les pregunto, ¿no era que el Estado se daba a sí mismo su ley? Y eso es lo que definía su soberanía. ¿Y no era que en una democracia quien da la ley al Estado es el pueblo a través de sus representantes? ¿Por qué la ONU está diciendo que todos los estados tienen que cumplimentar con este documento? Que aunque los estados no tengan legalizados una gama completa de servicios de planificación de la familia, deberían legalizarlos. Es impresionante, es decir, esto es una afrenta total y completa, no solo a la soberanía del Estado, sino a la democracia, porque esto significa no les consulten a esas personas. No importa la voluntad de esas personas, de esos pueblos, importa que acá necesitamos que se cumpla la variante baja. Y sigue así, miren, atiendan bien, así vamos hilando las cosas que hemos visto. El objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. La idea de que el aborto, por ejemplo, puede ser un derecho, surge de esto, que a su vez surge de 20 años antes en Bucarest y que a su vez surge del año 1972 del informe Rockefeller cuando dice solo los individuos deseados deben ser traídos al mundo. Esa es la base de mi derecho a abortar, ¿sí? Fíjense cómo todo esto se ha ido concatenando hasta llegar a una orden de Naciones Unidas. Ahora ustedes podrían decirme, bueno, pero a ver, para. Una gama completa de métodos de planificación de la familia, yo no veo ahí aborto. Bueno, si es completo sí que está aborto, de forma implícita está. Pero si lo quieren ver directamente, vamos a la próxima. Y en la medida 7.6 me va a definir qué es esto de la salud reproductiva. ¿Qué es? Y dice lo siguiente, la atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, asesoramiento, información, educación, comunicación, bla, 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 y miren al último, ¿sí? Interrupción del embarazo, ¿ok? Todo el humo primero y el último, ahí te lo cuelo, ¿sí? Interrupción del embarazo. O sea, la atención primaria de salud reproductiva que incluye abortos. ¿Qué me pidió en la medida anterior? Que yo legalice todas las formas de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar. En la práctica, ¿eso qué significa? Por favor, legalíceme el aborto. ¿A más tardar para cuándo? 2015. Llegó el año 2015 y ¿qué pasó? Muchos países, sobre todo de América Latina, no tenían aborto. Ahora, yo les pregunto, ¿desde cuándo hemos visto esta ferocidad del movimiento feminista, del género y del aborto? Más o menos desde el año 2015. ¿Sí? Y en el año 2017 va a aparecer otra agenda, la Agenda 2030, a reforzar todo esto que no se cumplió y ya vamos a verlo. Vamos a la próxima. Bueno, miren, mucha plata, nada más. Esto también surge de ese informe. ¿Cuánta plata van a destinar para esto? 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010, 21.700 millones de dólares en el año 2015. Si estamos frente a una maquinaria realmente poderosa. Quiero insistir por enésima vez, este documento es público, está subido en la página de Naciones Unidas, ¿sí? 1994. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Bueno, esto es Agenda 2030, que son 17 objetivos a cumplir por la ONU a más tardar para el año 2030 y resulta que 3 de ellos incluyen metas que tienen abortos, además de ideología de género. No quiero perder mucho tiempo, vamos a la próxima. Voy a dar un solo ejemplo. A ver, vamos a la próxima. Miren, acá está. Por ejemplo, en el metas del objetivo número 5 tenemos el 5.6 que nos dice asegurar el derecho universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. ¿Cuál es esa conferencia? La que vimos recién. Ahora, vos lees eso y no tenés idea qué te está diciendo. ¿Por qué? Porque la gente no va a ir a ponerse a hacer un estudio de un documento muy largo como el que acabamos de ver nosotros. Entonces vos lees eso y, bueno, qué sé yo, será algo bueno. ¿No? Claro, no. Lo que hay que hacer es, de conformidad con lo acordado en el año 94, tenemos que cumplimentar todas esas medidas que nos incluían, entre otras cosas, ¿qué? Aborto legal. Vamos a la próxima. Bueno, acá está muchísimo más obvio, incluso en el objetivo 3.
Meta número 7 del objetivo 3. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias de los programas nacionales a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, quiero una gama completa. No te lo estoy diciendo, aborto, te lo estoy encubriendo, pero eso es lo que significa. Vamos a la próxima. Vamos otra más. Son más ejemplos donde todo esto vuelve a aparecer una y otra vez. Vamos. Bueno, acá, esto está interesante. Sí, mira, ahí atrás. La Agenda 2030 tiene una pestaña de COVID, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que dice. Fíjense lo que dice. Este momento de crisis también se debe aprovechar como una oportunidad para invertir en políticas e instituciones que puedan invertir la situación de desigualdad. Obviamente te lo voy a poner así, ¿sí? Pero fíjense cómo ven al COVID como una oportunidad. Aprovechar un momento en el que las políticas y las normas sociales puedan ser más maleables que en épocas normales y dar pasos radicales. Claro, ahora las normas son más maleables porque la gente se escondió debajo de su cama. No va a salir a hacer las manifestaciones que hizo Argentina en el año 2018, por ejemplo. Están todos con miedo y además si salen los pueden meter presos. Con lo cual, este es el momento. ¿Cuántos países legalizaron el aborto en la pandemia? Ecuador, Argentina, muchos estados mexicanos, muchos, al menos 6. Colombia lo llevó hasta la semana 24. ¿Sí? Eso es globalismo. No sé si empiezan a captar por dónde pasa el punto. Esto no está decidido por nosotros. Esto no tiene nada que ver con la democracia. No tiene nada que ver ni siquiera con nuestros gobiernos. Vamos a la próxima. Claro, yo legalizo el aborto y ahora ¿qué necesito? Este es el último discurso. Cuarto, y vamos a pasar a ideología de género. Legalizo el aborto y ¿qué necesito? Expandir la demanda. Legalicé el aborto, ahora necesito que me consuman abortos. No me basta con hacerlo legal. Es como que yo diga, voy a vender zapatos. Bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, quiero que la gente me los compre. Hago marketing, publicidad, redes sociales, digo que mis zapatos son los mejores y que la gente necesita de mis zapatos. Tengo que estimular la demanda. Una vez que se legaliza el aborto, necesito estimular la demanda de abortos. Y ahí me aparece el cuarto discurso, que lo podemos llamar el discurso de la liberación y la autorrealización. El aborto te va a liberar y el aborto te va a autorrealizar. Es el mensaje macro de este discurso. Vamos a ver en algunos ejemplos. Próxima. Apenas se legalizó el aborto en Argentina, teníamos ya noticias como esta. Miren, este es el canal de la televisión de noticias más importante de Argentina. En su portal de internet tiene esta nota. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de los hijos. Digo, ¿quién quiere perder 4.000 horas de su vida? Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés el aborto legalizado en Argentina, hacete uno. ¿Se entiende por dónde pasa, no? Digo, te empiezo a presentar la maternidad como un calvario, como una maldición. Vamos a la próxima. El País de España. Las ventajas de ser madre a partir de los 40. Claro, y bueno, y si te lo creíste, llegaste hasta los 40 y quizás te das cuenta que ya no puedes tener hijos. O que te agarró realmente cansada. Vamos a la próxima. Cuando una mujer elige no tener hijos, la BBC de España, de Inglaterra, perdón, la BBC. Y claro, la mujer, ¿no? Ahí hay todo un metadiscurso. La mujer mirando hacia el horizonte de sus sueños realizados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvo hijos, habrá tenido gatos, no sé. Entonces, autorrealizada. Y miren, hasta los descarados de Planned Parenthood te van a decir lo mismo en su página web. Criar a un hijo es la opción conveniente para mí y por las dudas, aquí sobre el margen derecho de la página web, haz una cita, servicio aborto, poné tu código postal y busca dónde están. Por si las respuestas de ellos, no vaya a ser que pensemos que son previsibles, me vaya a indicar a mí que lo mejor para mí es hacerme un aborto con ellos. De hecho, si vamos a ver el tipo de respuestas que dan, miren, se las leo. Las personas que crían hijos por lo general duermen menos y no tienen tiempo suficiente para las cosas que necesitan o desean hacer.
tener un bebé es costoso y muchas personas tienen dificultades para mantener a sus hijos. Tener un hijo también puede interferir con tus estudios o tus planes y objetivos profesionales. Por lo tanto, ahí está, hace una cita. Vamos a la próxima. ¿Qué? Están vendiendo sus zapatos, los están vendiendo, te están diciendo que te hace falta el zapato. Bueno, esto es increíble, ¿no? Planned Parenthood contrató a Miley Cyrus hace un par de años, nada más, para que hiciera una producción fotográfica para la organización. Y fueron muy inteligentes porque todo esto es un mensaje bastante profundo, creo yo. Es decir, fíjense ustedes, Miley Cyrus lame un pastel. O sea, una mujer exitosa que tiene millones de seguidores en todo el mundo, lame un pastel que dice que el aborto es cuidado de salud. Yo les pregunto, a ver, pensemos el metamensaje. ¿Qué es el metamensaje? Lo que está detrás del mensaje explícito. Si el aborto es un cuidado de salud, ¿qué es el embarazo? Es una enfermedad. Si yo empiezo a resignificar el embarazo como una enfermedad y el aborto como una cura. Además, fíjense que está lamiendo un pastel. ¿Qué simboliza un pastel para nuestra cultura? Celebración. Esto es un momento festivo, ¿sí? Acá hay una decisión alegre. Acá hay una persona que está decidiendo curarse. Y esa persona, nada más y nada menos, se trata de una chica joven, exitosa, sexy, rebeldona, que se ha convertido en un modelo a seguir para millones de preadolescentes y adolescentes en el mundo. Es una publicidad perfecta. Vamos a la próxima. Ya ni siquiera con el color verde del pañuelo, colores muy femeninos, muy cuidaditos, no el rosa pastel, todo muy tierno. Bueno, Planned Parenthood tiene en el mundo a partir del año 2016 más de 46.000 establecimientos abortivos. Más de 46.000 establecimientos abortivos tiene IPPF en el mundo. ¿Qué significa esto? Ese año McDonald's tenía 33.900 sucursales en el mundo. Ya había más sucursales abortistas de Planned Parenthood. Y esa es la organización que ha estado financiando, junto a otras, pero sobre todo, a los movimientos y a las campañas pro aborto en nuestros países en América Latina. Vamos a la próxima. ¿Cuánto cuesta un aborto en Planned Parenthood? Bueno, según su propia página web, en Estados Unidos cuesta hasta $1.500 dentro de los primeros 3 meses. Con la inflación actual hay que ver a cuánto sube, ¿no? Vamos a la próxima. Vamos a meternos rápido en otro tema. ¿Cuánto tengo? 40. Vamos a correr, ¿sí? Ideología de género. Es decir, ahí está la agenda del aborto. Espero que hayan entendido y agarrado bien por qué es una agenda globalista, cómo se ha impuesto y cuáles son sus intereses. Sus intereses no son liberar a la mujer del yugo patriarcal. Sus intereses son disminuir la natalidad. Esa es la verdad. Bien. Ideología de género. La ideología de género es un retoño del feminismo, de la teoría feminista. La teoría feminista da forma a lo que hoy llamamos ideología de género en un puntapié inicial, vamos a la próxima, que da una filósofa feminista llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en el año 1949, publica este libro titulado El segundo sexo, un libro que lo pueden encontrar en cualquier librería de cualquier punto del mundo y que hoy es ampliamente utilizado en los estudios universitarios en materias de género. ¿Por qué es tan importante este libro? Porque esta filósofa va a cambiar la perspectiva feminista por completo. Y se recuerda este cambio a través de una frase que sale de este mismo libro que dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado algunos? ¿Sí? No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué tiene de importante esa frase? Bueno, hay muchas personas que piensan, no, bueno, se referirá a que la mujer primero es un bebé, después es una niña, después es adolescente y después es una mujer. No, no, porque no está haciendo poesía, es filósofa ella. Esto es antropología, o más aún es metafísica. ¿Sí? Ella está diciendo que la mujer no puede ser definida por su naturaleza porque carece de naturaleza. La naturaleza está dada en el momento en que yo llego al mundo. Es decir, la naturaleza es lo dado. A la mujer no le ha sido dado nada, le ha sido impuesto algo. No ha nacido siendo mujer, se ha hecho mujer.
¿Dónde se hace mujer la mujer? En el mundo social, en el contexto de un sistema dominado por el primer sexo, o sea, el hombre, que necesita oprimir a la mujer. ¿Sí? Estas son cosas retorcidas, propias de la filosofía moderna, ¿sí? Pero que hay que entenderlas. No se nace mujer, llega a nacerlo significa, en la mujer no hay ninguna naturaleza que le haya sido dada que la defina como mujer. Lo que llamamos mujer es un producto cultural, que así como ha sido construido puede ser bien, acá tengo por primera vez distintas palabras, deconstruido o destruido. Nosotros estamos asistiendo a un cambio del lenguaje en este momento, entonces efectivamente estamos usando palabras que no hubiésemos usado antes, como deconstruido. Es mucho más simpático que yo diga hay que deconstruir la feminidad a que yo diga hay que destruir la feminidad. Pero evidentemente de lo que se trata en este caso es de destruir la feminidad o lo que hace a la mujer. ¿Por qué acá hay un punto de inflexión? Porque las feministas anteriores no pensaban de ninguna manera que la mujer pudiera definirse de otra manera que no fuera por su biología. ¿Qué es una mujer? Es un ser biológicamente definido. ¿Qué es la mujer? Es un ser culturalmente definido para Simone de Beauvoir. Y ahí entra el punto de la ideología de género. Y van a ver cómo se va a ir desarrollando. Vamos a ir a la próxima. Miren, todo el feminismo que va a seguirla hasta el día de hoy, de una u otra forma, vuelve a Simone de Beauvoir, ¿sí? Ella es la piedra fundamental, ¿sí? Kate Millett en los años 70 publica un libro titulado Política Sexual en los Estados Unidos. Ella es feminista radical, muy referente de este movimiento, una filósofa también. Y va a descollar con una frase que dice así: lo personal es político, en un libro titulado Política Sexual. ¿Qué importancia tiene eso? Una importancia máxima. Es muy difícil explicar esto, pero vamos a ver si lo puedo hacer así. Acuérdense, política sexual. Lo político, vamos a empezar al revés. Lo sexual, ¿ustedes dirían que es algo privado o es algo público? Privado, es tan privado y más aún es íntimo que incluso el acto sexual se desarrolla en una intimidad, a puertas cerradas, ¿no? Es decir, está protegido el acto por el espacio de la intimidad. ¿La política es un asunto público o privado? Público. Ahora, el libro se llama Política Sexual. Borra la frontera que separa lo público de lo privado y empieza a politizar hasta lo más profundo al hombre, incluso en sus asuntos sexuales. Y lo que me van a decir es la sexualidad ha sido construida por la política, por lo tanto debe regimentarse políticamente. Ejemplos concretos para que esto se entienda. Educación sexual para niños. ¿Desde cuándo el gobierno tendría que estar educando en sexualidad a los niños? Bueno, desde que lo personal es político, desde que la sexualidad es un asunto político. ¿Quiénes tienen en sus manos los asuntos políticos? Los gobernantes, el Estado. ¿Y la sexualidad de los niños es un asunto de su intimidad o es un asunto de la política? Bueno, según ellos es un asunto de la política. Entonces vamos a educar desde el Estado en sexualidad de los niños. Segundo ejemplo, en Argentina, no nos vayamos a Argentina, Chile, hablamos recién, allá atrás, acaba de pasar una ley donde ahora a las mujeres se las debe llamar, ¿cómo era? Personas menstruantes. Menstruantes. Lo han visto, ¿no? Bueno, y en Argentina se ha utilizado la idea de justicia menstrual. ¿Por qué? Porque el patriarcado que está oprimiendo a la mujer la empuja a tener esos días y entonces el Estado tiene que ejercer justicia, ¿no?, repartiendo toallitas femeninas. Ahora, fíjense cómo algo que le llamamos producto íntimo, ¿cómo le llamamos genéricamente a estos productos? Productos íntimos, ¿no? Ahora es una función ¿de quién? Del poder público. Y el Estado en España le va a pagar a la mujer. Bueno. ¿Y si yo me autopercibo mujer? Bueno, miren,
Entonces, fíjense cómo lo político... A ver, ¿qué es lo que quiero...? Quiero mostrarles esto, que las ideas tienen consecuencias. Que las ideas, por más absurdas que sean, o más abstractas, esto es una abstracción enorme. Fíjense, yo he tenido que ponerlo en lo más alto de la abstracción y después irlo bajando hasta que llego al ejemplo, para que entendamos que esto tiene grandes consecuencias. Y hoy la sexualidad es un asunto político. Último ejemplo. ¿Cuál es la bandera más importante del siglo XXI? La LGBT. Es decir, esa es la bandera que vemos en todos lados, ¿no? Ahí va. Hasta en... Entonces yo les pregunto, ¿eso es una bandera sexual o es una bandera política? Ambas. 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 Es sexual porque me remite a gente que está siendo definida por sus orientaciones o autoidentificaciones sexuales. Pero es política porque las veo izadas en las embajadas, en las Naciones Unidas, en los ministerios, en la Casa Blanca y en todas y cada una de las manifestaciones, no importa cuál caso sea. Hasta las manifestaciones de los animales van con las banderas LGBT. Entonces, fíjense cómo esto que muchos han tomado como una cuestión liberadora, lo personal es político, que es fantástica la teoría feminista. No, es totalitario, porque el totalitarismo se define como la totalización del espacio privado por la dimensión pública. O sea, cuando yo ya no tengo un espacio privado en el cual desarrollar mi vida, sino que todo es política, yo estoy bajo las garras del totalitarismo. Entonces, esta teoría es totalitaria y por eso es que le ha permitido al poder inmiscuirse en los asuntos más íntimos de nuestra vida, como es la sexualidad. Vamos a la próxima. No quiero demorarme tanto. Monique Wittig, en los años 80, fíjense, estamos en los 70 recién, las ideas toman tiempo en rendir frutos. Están rindiendo hoy, años 80. Monique Wittig en Francia, otra gran filósofa feminista, va a decir básicamente, oigan, estamos discutiendo a Simone de Beauvoir desde hace rato, seamos más concretos. La mujer no existe. La mujer no existe, seamos mucho más directos. ¿Por qué no existe? Porque tenemos a un sujeto muy particular que nos viene a romper una ficción llamada binarismo sexual. ¿Qué es binarismo sexual? Que hay dos, ¿no? Hombre-mujer. Pero si yo meto un 3, ya rompí esa relación. ¿Quién es el 3 para Monique Wittig? Es la lesbiana. Ella va a decir, no, la lesbiana no es una mujer. La lesbiana es una lesbiana. La mujer es otra cosa. La mujer solamente tiene sentido cuando hay hombres y mujeres, pero si yo meto en la ecuación a un 3, a una lesbiana, ¿qué rompo? ¿Qué rompo ahí? Miren, ella acaricia un término y no lo da, lo acaricia. Ese término se llama identidad de género. ¿Sí? Que es que yo ya no voy a definir mi sexualidad por mi sexo biológico, sino que lo voy a definir por mis autopercepciones y mis orientaciones. Y eso es subjetivo. Entonces yo solamente puedo decir que la lesbiana no es una mujer si la sexualidad se define por algo distinto de la biología. Ella produce ese efecto filosófico. Solamente que no lo termina de explicitar. Pero ella ya está acariciando el concepto de identidad de género que hoy a nosotros nos resulta tan frecuente. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero esto es una ridiculez, porque yo puedo hacer algo tan fácil como mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, mujer, 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 hombre, mujer, y no hago mucho esfuerzo. No es un esfuerzo cognitivo el que tengo que hacer para hacer semejante cosa. Entonces ustedes me dirían, bueno, ¿por qué nos estamos preocupando y hablando a estas alturas de esto? Ya es tarde, nos queremos ir todos a nuestras casas, ¿para qué hablamos de esto? Bueno, hablamos de esto porque no importa que nosotros sepamos que la mujer sí existe y sí está definida biológicamente. Lo que importa es que hoy nuestros estados ya han asumido que Monique Wittig tenía razón. O sea, nuestros estados están actuando como si esta filosofía fuese cierta. Y ese es el problema. Les voy a poner ejemplos muy rápidamente. Vamos a la próxima. En Argentina, en el año 2018, un señor llamado Sergio ahora se llama, cumplió 60 años y se percató de que en Argentina la mujer se jubila con 60 años y el hombre con 65. Y Sergio dijo, pues yo no quiero seguir trabajando más.
y tengo un Estado que me dice que Simone de Beauvoir fue fabulosa porque dijo que no se nace mujer, llega a serlo, pues yo también quiero llegar a ser una mujer. Y así fue, el día de su cumpleaños se cambió el sexo frente al Estado y ahora es Sergia. ¿Sí? No se piensen ustedes que se hormonó, se rebanó, no. O sea, está así. Pero es Sergia y se jubiló 5 años antes. ¿Por qué? Porque el Estado, digo, ese es el problema de las ideologías. Tienen efectos absurdos porque parten de bases irreales. Entonces, Sergio puede hackear el sistema de una forma muy simple, como mucha otra gente que lo ha hecho en otros ámbitos. Vamos a la próxima. Bueno, este es un señor, un político de México. En las últimas elecciones han habido más de 15 casos como este, donde han cambiado su sexo frente al Estado para poder obtener mejores lugares en las listas. Él ahora dice que es Humberta Marcelo Vázquez. ¿Sí? Vamos a la próxima. En el mundo de los deportes, este fue el primer caso que tuvimos en Argentina, fue un caso del hockey femenino. Un hombre biológico que se autopercibe mujer ingresó en la Liga Femenina de Hockey, fue removido por las quejas de sus rivales y recurrió a la justicia y la justicia dijo, pero nosotros tenemos una ley de identidad de género que dice que cada uno es lo que autopercibe ser. Por lo tanto, si él dice que es una mujer y si es una mujer tiene el derecho a participar en deporte femenino. Y hubo una orden para que reingresara. Vamos a la próxima. Bueno, Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en debutar en la primera del fútbol argentino. Esto hoy es moneda frecuente en Argentina y en muchos otros lugares. Vamos a la próxima. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Esto fue en el año 2017 en Estados Unidos. Fíjense que nos hemos enterado hace poco del nado, ¿no? Donde el tipo no ganaba cuando se enfrentaba a los hombres, porque él es hombre. Ahora se pasó a la liga femenina y ganó el récord histórico. Ahora, esto no es nuevo, eso es lo que le quiero mostrar con esa filmina. En el año 2017 ya encontramos en el atletismo un caso. Vamos a la próxima. Levantadora de peso trans competirá en los Juegos de Tokio. Levantando peso representando a Nueva Zelanda. Vamos a la próxima. Bueno, acá no hubo mucho esfuerzo por parecerse a una mujer. De triunfar en el balonmano, son malos, ¿eh? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Se puso el peluquín y le fue a pegar a la pelota directamente, sin escalas. Bueno, acá tenemos un video que puede herir la sensibilidad, pero creo que hay que verlo, ¿sí? Lo que pasa en la lucha libre cuando metemos a un hombre. Vamos a ver si se puede poner play. A ver, atrás, si se le puede poner play con el mouse, buscale, movelo el mouse y fíjate si podés y si no pasamos, porque tampoco podemos perder mucho tiempo. Pasamos, está bien. Pasemos nomás si no. Ángela Ponce, Miss España, ¿le suena el nombre? A ver, levante la mano quien conoce el nombre de Ángela Ponce, Miss España. Y déjela arriba, para que yo más o menos me dé una idea. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos. Un porcentaje, vamos, no sé, habrán 20 personas que la conocen aquí. ¿Y quién conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo? 1, 2, de ese año, ¿no? 2. O sea, es mucho más conocida una persona que no ganó Miss Universo que otra que sí. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era una mujer, sino que era un hombre. Entonces, fíjense ustedes cómo esta teoría se está volviendo en contra de las que dicen defender a la mujer, porque ha habilitado el ingreso de hombres que terminan haciéndose más conocidos incluso en certámenes de belleza que las mujeres. Bueno, además, en este certamen de este año, Miss Ucrania fue expulsada porque se descubrió que había tenido un hijo hacía algunos años. Y resulta que en Miss Universo no podés participar si has sido madre, pero sí podés participar si sos un hombre que te autopercibís mujer. Vamos a la próxima. Bueno, esto se está expandiendo a muchos certámenes de belleza, que cada vez son menos bellos, pero bueno, vamos a la próxima. Vamos otra más, vamos porque no quiero abundar. Miren, ya la cosa se pone menos anecdótica cuando pensamos en aspectos de la vida social que necesitan una demarcación rigurosa y objetiva entre los sexos. Por ejemplo, las cárceles. Yo en una cárcel, ¿cómo me voy a conducir? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Y vos cómo te sentís hoy? ¿Una mujer o un hombre? Para pasarlo a una cárcel u otra. Bueno, así es como se están conduciendo.
Estas dos son noticias separadas por 6 meses de distancia del año 2017. La primera me dice, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo en los Estados Unidos. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? ¿A un violador? ¿Lo cambiaste de celda porque te dijo que era una mujer? Vamos a la próxima. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Vamos a la próxima. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Vamos a la próxima. En Costa Rica, ¿hay alguien de allá? ¿De Costa Rica hay alguien? No. En Costa Rica ha habido un caso muy conocido de un famoso travesti que vapuleó con un garrote e intentó violar a una presa después que lo pasaron de celda. Vamos a la próxima. Esta otra es de mi ciudad, de Córdoba. En mi ciudad pasó, ¿sí? Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. La dejó embarazada. Claro, ¿por qué? Bueno, porque no era una mujer. Y el tipo estaba preso por un caso de violencia doméstica. Voy a ir a la última filósofa, ¿sí? Judith Butler, de California, la más importante de todas. En los años 90 publica un libro llamado El género en disputa, donde hace todo un desarrollo que no tengo yo tiempo ahora de explicar en profundidad, pero termina concluyendo lo siguiente. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Eso parece un trabalenguas, ¿no? El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Me lo he tenido que aprender de memoria, verán. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver. ¿Sexo y género son lo mismo? No. Si yo les pido, denme una palabra para definir sexo, ¿qué me dicen ustedes? Una palabra. Naturaleza. O biología, exactamente. ¿Qué es el sexo? Es la dimensión biológica de nuestra sexualidad. ¿Pero nosotros solamente somos un asunto biológico? No, porque si fuese así, nuestra existencia sexual sería tan pobre como la de nuestro perrito, ¿no? Es decir, en un perrito donde no hay cultura, hay un acto puramente animal. Ahora, en el ser humano se involucran otras dimensiones. No voy a hablar yo de la dimensión espiritual, voy a remitirme solamente a la cultural. ¿Hay una dimensión cultural en el sexo, en la sexualidad, mejor dicho? Sí, la hay. La hay. Por empezar, yo veo a las mujeres acá que tienen maquillaje y veo a los hombres que no lo tienen, en general. Para que no se ofenda a nadie y no me digan que soy homofóbico. Claro, yo veo que, bueno, y yo me pregunto, ¿es que las mujeres nacieron con un ADN que le hace que el maquillaje le salga de los poros? En verdad no, es cultural. Mirá, es que es una costumbre tan arraigada que evidentemente la naturalizamos, pero efectivamente es una práctica cultural. Es decir, ¿podría haber sido al revés? Y hay algunas culturas que sí, que el hombre se maquilla y la mujer no. O incluso más, los escoceses usan faldas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto acá que yo quiero mostrarles? Lo que yo quiero mostrarles es que la cultura puede ser variable, pero busca siempre la distinción. Busca agudizar aquello que ha sido distinto desde el primer momento. ¿Cómo hacemos para saber el sexo de un perro? Tenemos que verle los genitales. ¿Por qué? Porque no está distinguido. No está distinguido. Ahora, yo no tengo que andarle viendo los genitales a nadie para saber su sexo. De hecho, yo he hecho el asunto de una manera que ya ha quedado clara y no ha tenido que ver en ningún lugar en particular salvo en su rostro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros agudizamos nuestra diferencia sexual en términos culturales. ¿Por qué será eso? Bueno, porque nos distribuimos roles, porque encontramos atracción en la diferencia, además. Y hay una ligazón muy importante entre naturaleza y cultura. Vamos a poner, por ejemplo, la guerra. Ahora hay una guerra en Ucrania. ¿La guerra es un hecho natural o cultural? Cultural. Está impregnado de cultura. Hay uniformes, hay naciones, hay jerarquías,
hay estrategias. No hay guerras en el mundo de los perros, ¿no? Hay chispazos de conflicto. ¿Ustedes vieron una pelea de un perro? Se agarran y ya está, ¿no? O sea, no hay una guerra, no hay un ejército del perro A contra el perro B, ¿no? No hay una estrategia. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque ahí no hay cultura, no hay ese desarrollo. Ahora, cuando vemos la guerra de cerca, nos damos con que el tema del sexo importa en la guerra, y mucho. Los ejércitos habitualmente se componen de hombres o de mujeres. ¿Y eso por qué? ¿Es por un capricho cultural? No, es porque hay una base biológica muy concreta en ese asunto. ¿Sí? Por empezar, la menstruación, por ejemplo, va a ser un problema para una mujer en la guerra, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. En segundo lugar, la fuerza del hombre es superior a la mujer, físicamente hablando. Hay un 35% más de masa muscular en el hombre que la mujer en promedio. En tercer lugar, las hormonas. La testosterona a mí me va a ayudar mucho en una guerra. En cuarto lugar, ¿quién vale más? Y esto es lo más clave de todo. ¿Quién vale más reproductivamente hablando, el hombre o la mujer? La mujer vale mucho más reproductivamente hablando. ¿Por qué? Porque la mujer puede dar a luz una vez por año. ¿Por qué todos los pueblos han protegido a la mujer? No solamente en la guerra, sino en el trabajo, porque esa vida se necesitaba para procrear a la especie y reproducir esa sociedad. Entonces, cuando empezamos a ver eso, nos damos cuenta que, bueno, sí, tenemos el sexo, que es la naturaleza, y tenemos la cultura, que es el género. Pero hay una relación muy fuerte entre ambas dos, entre ambas. Hay una relación muy fuerte. Pero ¿qué me dice esta filósofa? Y ahora sí vuelvo. Yo hice toda esa explicación para que la entendamos. Vuelvo a ella. El sexo, la naturaleza, siempre fue género, cultura. Con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué es lo único que existe? ¿El sexo o el género? No, según ella. ¿El género? Porque el sexo siempre fue género. No distingamos más sexo y género. Ahora todo va a ser género. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, si nosotros vamos a la próxima, si nosotros, antes de entrar acá, si nosotros pensamos bien el asunto, todo esto es una construcción absurda. ¿Cómo que el sexo siempre fue género si el sexo es anterior al género? Es decir, ya sabemos empíricamente que cuando aparece la identidad sexual de una persona, la sexualidad de una persona, ¿cuándo aparece? ¿Ustedes saben cuándo aparece el sexo? 10 minutos, sí. 4 semanas, 3 semanas, no, en el momento número 1. O sea, en el instante en que el individuo aparece, ahí aparece el sexo. Está cargado genéticamente. XX o XY, normalmente. Desde el momento de la concepción ya se forma un individuo de la especie humana que habitualmente tiene 46 cromosomas. En uno de ellos va a tener una carga sexual, una información. Esto es como un programa de la computadora, imagínenselo así. Hay un código que va a determinar ¿qué cosa? El desarrollo sexual de esa persona. Y va a ser el que va a estar informando cómo tienen que moldearse ese cuerpo. Hacia qué lugar o hacia qué otro lugar. XX o XY. Desde el momento 0 ya hay sexo. Entonces, ¿cómo que el sexo siempre fue género? Lo correcto es decir, el sexo fue antes que el género, porque el género para existir depende de la comunicación humana. Y ahí adentro no hay comunicación. Ahí adentro no hay cultura. Ahí adentro hay pura biología. Por lo tanto, hay un puro sexo. Entonces, digamos, esto es muy importante que se entienda. No es que no se nace mujer, llega a un nacerlo. Uno es hombre o mujer antes de nacer y va a seguir siéndolo después de la muerte. Y no estoy refiriéndome a la Biblia. Cuidado, me estoy refiriendo a la ciencia. ¿Por qué antes de nacer? Porque lo acabo de decir. Incluso podemos ir a un ecógrafo a que nos haga y nos diga, ¿estás esperando un niño o una niña? Nadie te dice, ¿estás esperando un niño trans? ¿Sí? ¿O un niño o una niña? ¿Y por qué después de la muerte? No me estoy refiriendo al paraíso, al cielo, no, me estoy refiriendo al cuerpo. Tu cuerpo que queda ahí, aún, tu cuerpo
deshecho, todavía sigue revelando quién eras. ¿Han visto las momias en el Museo Británico, por ejemplo? Vas y es con un monstruito así, vos decís, ¿y qué es eso? Y ves ahí que tiene una información. Y ahí está todo. Y dice, bueno, era una mujer o era un hombre. Ah, ¿y cómo lo supo? Bueno, porque está todavía ahí, está codificado ahí. Entonces, fíjense ustedes la paradoja. Nos han hecho creer que nosotros éramos los anticuados, los fundamentalistas, los fanáticos, los irracionales, cuando ellos no pueden explicar ni siquiera qué importancia tiene el cuerpo en la definición de tu identidad sexual. Ellos te dicen que el sexo se puede cambiar como si te cambiaras el color de los zapatos. Y son ellos los que nos vienen a decir a nosotros que nosotros somos irracionales, cuando ellos corren en contra de toda la evidencia científica. Bueno, miren, tengo 5 minutos. Lamentablemente no voy a poder dar mucho más de esto, entonces vamos a pasar al final. Vamos a pasar. Pasamos hacia más adelante. Más adelante. Acá vamos. Lo siento, yo les dije, vamos a tener que, yo ya lo sabía desde el momento 1, vamos a tener que saltar cosas porque hay que respetar los tiempos. Esto que acabo de saltar eran formas en que se va imponiendo la ideología de género, cómo se los imponen a los niños, cómo se impone en el lenguaje, cómo se impone a través del silenciamiento de voces opositoras, pero no importa. Lo más importante para mí es que ustedes hayan podido entender de dónde viene esto, cuáles son sus intereses, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo se puede resistir. Miren, vamos a la próxima. ¿Cómo lo podemos resistir? Dejar de ser, y hay una palabra muy rara con caracteres rarísimos. ¿Qué dice eso? A ver, ¿alguien lo debe saber? Idiota dice. Idiota dice eso. Pero lo dice en griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego antiguo, tenía una concepción de idiota muy particular. Para él el idiota era el que se miraba todo el día el ombligo. Para él el idiota era el que no participaba de la polis. El idios griego es aquel que lleva una vida meramente privada en su casa, está encerrado en las 4 paredes y no se entera lo que pasa. Y ellos le decían, qué idiota este tipo, pudiendo participar en la polis, y ellos creían verdaderamente que el ser humano se realizaba, sobre todo en su actividad política. Los griegos fueron un gran pueblo político, ¿sí? Los atenienses, por ejemplo. Y ellos dicen, pero qué idiota este tipo, ¿cómo este tipo va a estar encerrado en su casa y nosotros estamos haciendo leyes que le impactan en su vida? Y este tipo piensa que no les impactan y se queda metido en su casa. Bueno, fíjense que esta definición de idiota, digo que no es un insulto, ¿sí? No se lo tomen de esa forma, sino que me parece muy jugoso el contenido de la palabra, tiene que ver con nuestra defección. Ha habido una defección en nuestro sector, ¿sí? Los padres han pensado que realmente la política no tenía nada que ver con ellos ni con sus familias, hasta que las políticas se los comió. Pensaban que sus hijos iban al colegio y que todo estaba perfecto, hasta que su colegio los hizo volver celebrando el aborto, con banderitas LGBT, como me decían recién, pensando que hay una guerra entre sexos y que los hombres son unos malditos, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta que algo raro pasaba. Muchas iglesias miraron para otro lado, como si nada pasara, ¿sí? Y muchas lo siguen haciendo lamentablemente, es cierto. Entonces acá hace falta sacudirse y decir, oigan, yo no puedo ser un niño. ¿Los niños qué hacen? Se tapan los ojos cuando algo les da miedo, porque piensan que eso que está ahí al frente dándoles miedo desaparece. ¿Vieron ustedes que los niños que se tapan como si ellos tuvieran control para hacer desaparecer lo que está al frente simplemente no mirándolo? Bueno, a veces nosotros actuamos como niños también, o los griegos dirían como idiotas. Porque pensamos que si no lo vemos no existe. No, sí que existe. Y sí que está condicionando tu vida, la de tu familia, la de las generaciones por venir. Entonces lo que hace falta es hacer 3 cosas, bueno, muchas cosas, pero voy a dar 3 dimensiones. Vamos a la próxima. Primero, ¿qué hago yo conmigo mismo? Voy a decir qué hago conmigo mismo, qué hago con mi entorno más próximo y qué hago con mi comunidad, ¿sí? Esa es la idea.
¿Qué hago conmigo mismo? Me informo, me formo y después actúo. Claro, yo necesito saber qué es lo que está pasando porque si no, no puedo actuar. Si yo no sé qué es lo que pasa, ¿sobre la base de qué voy a actuar? Informarse hoy es gratuito, ¿sí? Hoy es muy fácil informarse y hay múltiples vías para hacerlo. Tenemos que saber lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro continente, porque lo mismo está pasando en todas las naciones. Fíjense, recién les comentaba lo de Chile y saltó después lo de Argentina y saltó que en verdad lo de España, en un segundo, era lo mismo. Estábamos hablando de lo mismo. ¿Que el aborto en dónde? En Colombia, pero también en Ecuador, pero también en Argentina, pero también en México. Lo mismo. Necesito saber qué es lo que pasa. Necesito en segundo lugar formarme. Formarse no es lo mismo que estar informado. Estar informado es conocer de datos, es conocer actualidad. La actualidad desaparece en el instante, es decir, una noticia de ayer ya no te sirve hoy. En cambio, la formación es un proceso de acumulación mucho más rico. Es cómo voy yo puliendo los lentes, cómo voy puliendo los lentes con los cuales yo miro la realidad. Imagínense que yo hoy les hubiese traído puro dato. Bueno, ustedes hubiesen ido un poco confundidos. ¿Por qué? Porque sus lentes hubiesen estado empañados. Yo iba deteniéndome en cada concepto que les iba dando y les iba intentando explicar el concepto, la idea general. Y entonces, ¿qué hacía yo ahí? Les pulía, ¿sí?, los lentes para que después vieran ustedes la noticia de otra forma. Imagínense todas esas noticias de los jugadores trans, de los presos que se meten en las cárceles. Si yo hubiese venido a una conferencia a decirles, miren, esto es lo que está pasando, como un programa de la televisión. Y ustedes hubiesen visto esto como un conjunto de anécdotas. No hubiesen podido tener una mirada profunda sobre el problema. Y ahora sí que la tienen. ¿Por qué? Porque decidieron venir a formarse a esta conferencia. ¿Cómo se puede formar la gente? Hay dos formas, nada más. Yendo a clases, y esto ha sido planteado más que como una conferencia, como una clase. Y en segundo lugar, leyendo libros. Amíguense con los libros porque son los que desarrollan las capacidades intelectuales. No vamos a desarrollar nuestra inteligencia mirando TikTok, ni mirando 140 caracteres de Twitter, ¿sí? Anímense a leer libros, es fundamental para su formación. ¿Y por qué me quiero formar? Bueno, yo creo que hay grandes intereses por los cuales alguien se quisiera formar. En el caso de los adultos, para poder dar después formación a sus hijos. Yo no puedo dar educación a mi hijo si yo no estoy educado en primer lugar. Yo no puedo regalarle a la señora $1 millón porque lamentablemente no los tengo. Entonces nadie puede dar aquello de lo que carece. Fórmense porque es la única manera de proteger a sus hijos. Yo no puedo mantener el respeto de mi hijo si todo lo que yo le puedo decir es tenés que pensar como tu padre porque mientras yo sea la autoridad de esta casa, vos tenés que pensar como yo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo tengo que hacer que mi hijo me admire, que mi hijo diga, mi papá tiene la verdad, mi mamá tiene razón. Hay argumentos de peso, ellos son personas inteligentes, no la maestra que me está diciendo esto otro. Pero si yo a mi hijo lo único que le digo es, no, vos tenés que pensar así porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá, voy a perderlo pronto. ¿Y por qué los jóvenes tienen que formarse? Bueno, porque todo esto está apuntando sobre todo a ellos. Esta agenda sabe muy bien que el caso de los adultos es una generación que ya es muy difícil cambiar el chip, pero los más jóvenes sí que pueden hacerlo. Y son los jóvenes los que tienen que dar esta batalla. Y para dar esta batalla tienen que hacerlo en ámbitos a los cuales ellos concurren. Los colegios, las universidades, sus grupos de amigos, las redes sociales. Pero muchos jóvenes a mí me escriben y me dicen, yo estoy de este lado, de nuestro lado, pero no me animo a hablar. Y yo siempre les pregunto, ¿y por qué no te animás a hablar? Y una respuesta muy recurrente es, porque no sé muy bien qué decir. Bueno, ¿y por qué pensás que no sabes bien qué decir? Lo voy ayudando a que se dé cuenta de que hay una falta. Hasta que le digo, bueno, ¿y te has preocupado por leer sobre esto? ¿Te has preocupado por tomar algún curso? Hay cursos gratuitos en internet, no hace falta pagar. Bueno, no, es que no tengo tiempo, ¿no? ¿Y cuántas series has visto el último mes? Bueno, no, pero es distinto. No es distinto. Mejor dicho, sí es distinto. En la serie no ganas nada. En la serie perdés el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, hay que empezar a dejar de un lado todo ese ocio. ¿Saben cuánto tiempo usamos redes sociales por día en promedio en América Latina? 3 horas 43 minutos. 3 horas 43 minutos y me dicen que no hay tiempo. ¿Y qué haces en las redes sociales? ¿Estás educándote? No mientas. Estás mirando gatitos, perritos, ¿sí? La comida de los demás.
Entonces sí que puede haber tiempo, 1 hora que le dediquemos a estar informados y formados y vamos a hacer una enorme diferencia. Ahora, para actuar, vamos a la próxima. Claro, yo me informo y me formo no solamente por amor a la sapiencia, sino porque quiero hacer algo con lo que sé. ¿Qué puedo hacer con lo que sé? ¿Qué puedo hacer yo con mis próximos? Primero, romper la espiral del silencio. Esto significa hablar. Estamos autocensurados, ya ni siquiera necesitan censurarnos. Nosotros mismos nos llamamos al silencio porque tememos desagradar, ser marginados. Anímense a hablar y van a ver cómo van a empezar a contagiar eso y va todo su entorno a empezar a hablar. Pero lo que tengo que decir tiene que ser algo significativo, algo lógico, algo con datos, algo con argumentos sólidos. Si no, obviamente, me voy a volver a tener que autocensurar porque el entorno me va a comer. Y en segundo lugar, vacunen a la familia. No me estoy refiriendo al COVID-19, me estoy refiriendo al método de la vacuna. ¿Ustedes saben cómo funciona una vacuna? Es un virus que te introyectan para que, desactivado, genere, sin embargo, tus anticuerpos. Entrene a tu cuerpo para cuando el verdadero virus quiera entrar, tu cuerpo esté listo para resistir. Así funciona una vacuna. ¿Qué significa esto? Padres, vacunen a sus hijos. Significa, métanle ustedes el virus y desactívenselo ustedes. Siéntense con sus hijos, cuando sus hijos todavía son chicos, no esperen a los 20 años cuando te vino con el pañuelo verde. ¿Sí? Estamos hablando de 11 años, 12 años, 13 años. Mirá, lo que está pasando en el mundo es esto. Vos vas a empezar a escuchar muchas cosas. Que el aborto es una bendición, que la maternidad es una maldición, que hay una guerra de sexos donde el hombre es el malo de la película, que es un maldito y que la masculinidad es tóxica, que además el sexo se puede cambiar como el color de los zapatos. Vas a empezar a escuchar esto del feminismo, esto del género, esto del aborto, esto de acá y esto de allá. Ahí que hice, le metí yo el virus. No esperé a que se lo meta la maestra. No esperé hasta que se lo meta Miley Cyrus. Se lo metí yo, como padre. Y ahora ¿qué hago? Se lo desactivo. Pero otra vez, para desactivárselo, le tengo que dar muy buenos argumentos. Y para darle buenos argumentos tengo yo que entenderlos y tenerlos. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Miren, acá lo fundamental es que el individuo se forme. Si no, estos pasos no se pueden cumplir. Y yo le digo, esto es lo que te van a decir, pero la verdad es esta y esta. Y entonces quizás tu hijo o tu hija pensarán, mi papá se volvió loco, mi mamá se volvió loca, ¿de qué me están hablando? No importa, la operación ya está hecha. Ya está hecha. Cuando el día de mañana una profesora le diga que él se puede cambiar el sexo, ¿qué va a pasar? Se va a acordar. Es decir, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿Por qué? Porque él ya va a saber, ya va a tener esa información. ¿Sí? Vamos a la próxima. Ya esta es la última. ¿Qué hago yo con mi sociedad? Claro, yo no solamente me puedo limitar a hacer algo con mi familia y conmigo mismo. Tengo que además tener un poquito más de influencia. Miren, acá hay 2 dimensiones, participación civil y participación política. Civilmente se pueden hacer muchas cosas. Todos tenemos redes sociales. Pónganla a disposición de la batalla cultural. No le digo que no le saque las fotos al plato de comida, o al perrito, o al gatito. Hágalo, está perfecto. Yo lo hago también. Pero use también sus redes sociales para cosas importantes. Difunda sus creencias, sus ideas, sus valores, sus opiniones, que valen. ¿Vio usted una conferencia por internet que le pareció buena? No se la quede para usted, difúndala. Para algo tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene todo ese arsenal de redes sociales. Pero además hay otra forma de participar civilmente. Acá hay una asociación civil que es el Movimiento Hispánico de América, gracias. El Movimiento Hispánico de América. Bueno, aprovechen que tienen en Miami una organización de personas comprometidas que créanme que van a necesitar de su ayuda. No descansemos en que el otro siempre tiene que hacerlo. Todos tenemos que hacer algo. Ustedes pueden bien acercarse a las señoras y decirles, oigan, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes son ustedes? Quiero conocerlos. ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Todos podemos hacer algo. Lo único que no se vale es no hacer nada y quedarse tonteando con las redes sociales y mirando series. Aprovechen que tienen esa organización. No en todos los lugares hay organizaciones. Y en último lugar, la participación política. La participación política de mínima se llama voto. La calidad de una democracia es una función directamente proporcional de la calidad de información que maneja la gente. Pero la gente ya no maneja información para votar. La gente no maneja información para votar, no se informa de lo que va a votar, le da mucha pereza.
Por eso terminan eligiendo, digamos, a sus propios verdugos. Es increíble, los católicos, los cristianos, eligiendo a sus propios verdugos, por no ponerse una hora a revisar cuáles son las propuestas. Es decir, es una defección absoluta. Algo tan básico como el voto, no saber a quién voy a votar y votarlo porque me gustó la sonrisa, o porque era un viejito más bonito que el otro viejito. Pero por Dios, yo he escuchado eso. Y yo he escuchado gente que me decía, pero Biden es católico. Es increíble, es indignante. Entonces, un compromiso político de mínima es ir a votar y votar bien. Y además, si podemos tener una participación política, ustedes tienen acá, bueno, no se crean que estoy haciendo una campaña por nadie, yo ni siquiera soy de acá, ¿sí? Pero este es un estado que tiene un buen gobernador. Es la verdad. Entonces, digo, en momentos de elecciones, ustedes pueden limitarse a votar, pero también puede apoyar de una forma más activa. Y muchas veces ocurre, ya cierro, muchas veces ocurre que cuando un cristiano se compromete con la política, su propio grupo le da la espalda. Ay, no, él era muy cool, era muy bueno cuando hacía las marchas pro vida, pero ahora, fíjate, se está metiendo en política, pero por Dios, si las políticas pro aborto pasan por la política. ¿Quién define las políticas pro aborto? La política. Entonces, tenemos que a los cristianos que se meten en política o que ayudan en política, darles las gracias por lo que están haciendo, no darle la espalda. Porque si no nos metemos nosotros, entonces nadie nos va a salvar de esta. Bueno, ya he hablado mucho. Muchas gracias.